Hola aprendices de la química, bienvenidos a su aula de química industrial. En el video de hoy abordaremos el tema de organización de la tabla periódica. Vamos a revisar un poquito de historia, es un tema que ustedes ya revisaron anteriormente. Y vamos a comenzar con Doverain en 1829, quien clasificó algunos de los elementos ya conocidos en la época en grupos de 3, que denominó triadas. Los elementos de cada triada tenían propiedades químicas similares, como podemos ver aquí. Primer grupo, litio, sodio y potasio. Segundo grupo, calcio, estroncio, bario. Y tercer grupo, azufre, selenio y telúrico. La siguiente contribución fue la realizada por Newlands en 1863. Newlands ordenó los elementos por masa atómica y observa que se repite un ciclo de propiedades comunes cada 8 elementos. Con esto él establece la llamada ley de las octavas. Más adelante, en 1869, Dmitri Mendeleev publicó una tabla de elementos organizada según la masa atómica de los mismos. Lothar Meyer en 1870 publica también su propia tabla periódica, ordenados los elementos químicos de mayor a menor masa atómica y dejando espacios vacíos donde deberían encajar algunos elementos hasta entonces desconocidos. Muy bien, con este paso rapidísimo a través de la historia de la tabla periódica, vamos a empezar a analizar cómo se encuentra organizada esa tabla periódica. Ya vimos los antecedentes en la historia, que ya empezaban a ordenar nuestros elementos en función de ciertas características o propiedades, como son la masa atómica. De ahí que se describe, pues, nuestra tabla periódica actual. La primera clasificación de la tabla periódica se refiere a los periodos. Los periodos dentro de mi tabla están relacionados con el número cuántico n, llamado también principal, y obviamente con los niveles energéticos dentro de mi átomo. Eso nos da 7 periodos en la tabla periódica, que aquí los tenemos indicados por colores. Cada periodo está asignado por un color. Tenemos al periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. ¿Okay? Recordemos, número cuántico principal n. La segunda clasificación es la de grupos. Mi tabla periódica se organiza en 18 grupos. Estos 18 grupos están conformados por la característica de configuración electrónica del último nivel energético de mi átomo. La tabla periódica tiene 18 grupos y, por ejemplo, en mi grupo 1, que corresponde a hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubilio, cesio y francio, todos estos elementos tienen la característica de terminar su configuración electrónica en S con un electrón. El grupo 2 termina en S con 2 electrones. Por ejemplo, aquí el grupo 13 termina en P con un electrón. El grupo 18, todos terminan en P con 6 electrones. Esa es la clasificación por grupos. En el siguiente tenemos la clasificación por familias, ¿sí? Nuestros elementos se agrupan de acuerdo a las propiedades químicas que presentan. Los que tienen similitud están en un grupo, y también por el carácter metálico de los elementos, ¿sí? ¿Qué tan metálico es nuestro elemento? Y de entrada, pues tenemos los primeros, que son los metales alcalinos,
los alcalinoterrios, los gases nobles, los halógenos, no metales, metaloides, otros metales, metales de transición y este grupo que sale de la tabla periódica, que son los lantánidos y los actínidos. Y luego tenemos una característica importante que es la del átomo de hidrógeno. El hidrógeno se encuentra ubicado en el grupo 1, aunque es un gas. Entonces, ¿en qué se parece Bachmann y el hidrógeno? Pues que ninguno de los dos tiene familia. ¿Por qué? Vamos a explicar el por qué. Ya dijimos que el hidrógeno es un gas, ¿verdad? Es un gas, pero está ubicado en la tabla periódica en el grupo 1, en la familia de los metales alcalinos. La configuración electrónica de hidrógeno termina en S con un electrón. Recordemos que es el átomo más simple de la tabla periódica, ¿sí? Pero es un gas. No se ubica en los gases nobles porque no tiene su capa llena, 1. 2. No tiene características o comportamiento químico de gas noble. Al tener un solo electrón, tiene la capacidad de interaccionar con otros átomos de la tabla periódica y vendría teniendo un comportamiento químico muy similar al de los metales alcalinos. Por eso se ubica en esta posición. Configuración electrónica y propiedades químicas. Helio, que sería otro elemento característico y que se sale de la regla, termina su configuración en S2. Si seguimos la regla de los grupos por configuración electrónica, le correspondería estar con los alcalinoterrios. Pero a diferencia de hidrógeno, helio tiene su capa llena y tiene comportamiento químico de gas noble. Por lo tanto, está ubicado en esta posición. ¿Sí? Bueno, para este apartado vas a investigar las propiedades generales de cada familia y lo vas a registrar en tu libreta y no se te olvide entregarlo a tu docente. La siguiente clasificación ya específicamente tiene relación con la configuración electrónica y es la distribución por bloques. Mi tabla periódica establece bloques. Tenemos el bloque S, tenemos el bloque P, tenemos el bloque F. Y por eso pues vamos a recordar un poquito nuestra configuración electrónica. Tenemos nuestros bloques, la relación de la configuración con los periodos, mi primer bloque, S, mi bloque P, mi bloque D y mi bloque F. Reafirmando lo de los grupos, vamos a tener que el bloque S corresponde al grupo 1 y al grupo 2. Los elementos que están en estos dos grupos, en el grupo 1 todos terminan en S con 1 y en el grupo 2 todos terminan en S con 2. Cabe mencionar que esta distribución por grupos tiene que ver también con la máxima capacidad electrónica de cada uno de mis orbitales. Recuerden que S tiene una capacidad de 2, P de 6, D de 10 y F de 14. Entonces, S tiene capacidad de 2, abarca dos grupos, el 1 y el 2. P tiene una capacidad de 6, por lo tanto, abarca 6 grupos. En este caso está del grupo 13 al grupo 18. Cada grupo representa un llenado del orbital. El primero, el grupo 13 es P con un electrón, el 14 es P con 2 electrones, el 15 es P con 3, el 16 es P con 4, el 17 es P con 5 y el 18 es P con 6. Bueno, a excepción de helio que ya explicamos el por qué. Lo mismo pasa con el bloque D, que corresponde a los metales de transición. Todos los metales de transición que están acá terminan en D, a excepción de estos dos grupos, de los lantánidos y los actínidos, periodo 6, periodo 7, que son los que salen de mi tabla periódica. Ellos terminan en F.
y abarcan 14 grupos, ya que la capacidad electrónica de F es de 14. Muy bien, pues hasta aquí concluimos. Estas son las fuentes de consulta que sirvieron de base para la construcción de este video. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima.